este capítulo 16 da orientaciones sobre la ofrenda destinada a los creyentes pobres en Jerusalén. ¿Ya? Además describe sus planes futuros y menciona a sus compañeros de trabajo en el Señor. Eso es como un resumen de lo que vamos a ver ahora, ¿no es cierto? El apóstol en el capítulo 16, que estamos viendo ahora, orienta sobre la ofrenda destinada a los creyentes pobres en Jerusalén. Además describe sus planes futuros y menciona a sus compañeros de trabajo en el Señor. El apóstol estuvo con ellos en su comienzo, con los hermanos de Corintios, ¿no es cierto?, en donde Pablo les enseñó para algunos creyentes que tuvieran dudas y mandaron una carta, como dije recién, al apóstol con algunas interrogantes, las cuales el apóstol Pablo le contestó. Como ya hemos visto, esta carta, si bien fue para los creyentes de Corintios, también son de gran enseñanza para nosotros. Amén. Amén. A veces leemos la escritura y decimos, esto no es para mí. Yo no estoy en Corintios. Mi iglesia no es así. Pero la palabra, hermano, es la que nos guía, ¿no es cierto? Amén. La que nos guía. Entonces, nosotros como iglesia debemos también recibir de esta enseñanza. Y Pablo aborda el último tema del que se le preguntó con respecto a la ofrenda para los santos. Por eso en el versículo 1 comienza Pablo y dice, en cuanto a la ofrenda. O sea, como siguiendo la conversación, ¿no es cierto? O sea, ustedes me preguntaron, me acordé. En cuanto a lo que tú me preguntaste, en cuanto a lo que ustedes me dijeron, ¿no es cierto? Yo le contesto ahora. Entonces, no era algo desconocido, ¿no es cierto?, para los corintios, el tema de la ofrenda. Pablo nos estaba sorprendiendo hablando de la ofrenda a los santos, sino que ellos ya sabían. Y estaban con algunas dudas, las cuales hicieron llegar al apóstol, y el apóstol por eso le dice en cuanto a la ofrenda, para entablar, ¿no es cierto?, ese punto. La ofrenda a los santos, que era un llamamiento a las iglesias cristianas para que enviaran ayuda monetaria a los creyentes pobres en Jerusalén. Hechos 11, 28, 29. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Amén. 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 Hechos 24, 17. Dice, pero pasado algunos años vine a hacer limosna a nación y a presentar ofrendas. Amén. 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 Romanos 15, 25 y 26. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron en bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Amén. Usted misma, mamita Denis, que está ahí, para que me coopere, si podíamos leer 1 Corintios 16, el tema que estamos viendo, ¿sí?, del versículo 1 al 4. Amén. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galicia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubiereis designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. Amén. Amén. Es un texto que trata con el objetivo en el corazón del apóstol, amén, de cubrir las necesidades de los santos pobres en Jerusalén. Amén. Pablo tuvo el deseo de recoger ofrendas de las iglesias gentiles para darlas a los santos pobres en Jerusalén, quienes tenían necesidad. Amén. Amén. Ahora los corintios sabían de esto, pero tenían ciertas preguntas, que vimos recién, de cómo Pablo quería que se le organizara o realizara la ofrenda. Y bajo este contexto, Pablo escribe estos 4 versículos, lo que leyó mi hermanita Denise. 4 versículos como instrucción a los corintios en cuanto a su parte en las ofrendas necesarias para la iglesia en Jerusalén. Amén.
O sea, Amén. Pablo en todo momento está instruyendo, ¿no es cierto?, a los corintios. Desde como lo vimos ahora, con estos 4 versículos, y después, durante este capítulo 16, Pablo sigue instruyendo constantemente a los corintios. Lo vamos a ir viendo después, lo instruye en cuanto a Timoteo, ¿no es cierto?, lo instruye después cuanto al comportamiento que debe seguir teniendo la iglesia de Corintios. O sea, en ningún momento Pablo deja, ¿no es cierto?, de instruir a esta iglesia, porque seguía Pablo viendo ahí necesidades, Amén. ¿no es cierto? Y el trasfondo de todo esto era cubrir las necesidades serias de los creyentes pobres. Ese era el primer como trasfondo de esto, ¿no es cierto? Era cubrir justamente las necesidades que tenían esta iglesia en Jerusalén, que eran necesidades serias de los creyentes pobres. Pero además, con esto, ¿no es cierto?, el apóstol también buscaba unir las iglesias del Señor, incluso las gentiles. O sea, el apóstol tenía una visión amplia, ¿no es cierto? Y ese es el problema que muchas veces tenemos nosotros hoy en día, que nosotros lo vemos más allá de nuestras 4 paredes, en cuanto al templo, ¿no es cierto? Es más, a veces nos vemos más allá en cuanto a nuestras denominaciones, ¿no es cierto? Y Pablo no solamente buscó ayuda al mismo Jerusalén, ¿no es cierto?, la iglesia de Jerusalén, sino que buscó también la iglesia gentiles, ¿no es cierto?, para socorrer, ¿no es cierto?, a la iglesia de Jerusalén, pero además también para unir las iglesias del Señor, incluso las gentiles, y esa es la visión amplia que podemos ver. A veces nosotros nos pasa, hermano, y esto también como un pensamiento reflexivo, ¿no es cierto?, que nos pasa que a veces puede haber una iglesia, y no lo digo por Yepi, Valparaíso, no, y yo hablo en general, pero pasa muchas veces dentro de las congregaciones que hay una iglesia que está muy cercana, que está pasando por una necesidad, pero a veces vemos el letrero primero. ¿Será de nuestra congregación? ¿Serán pentecostales? Diciendo que son hermanos nuestros, ¿no es cierto? Amén. Porque aquí el Señor no viene a buscar denominaciones, sino a buscar iglesia, Amén. ¿cierto? Entonces, muchas veces pasa eso, que hay una iglesia muy cercana, que a lo mejor con un terremoto se le cayó el templo, que a lo mejor están pasando una necesidad, que a lo mejor hubo un incendio, busque el ejemplo que quiera, ¿no es cierto? Pero muchas veces las iglesias que están más cercanas, cristianas también, ¿no es cierto? A veces pasamos como que, a mí no me toca porque son de otra denominación, o pertenecen, son bautistas, o no son pentecostales, entonces empezamos a buscarle, ¿no es cierto?, como que somos hermanos por los de lejito. Que el Señor nos ayude, ¿no es cierto? Pablo no tenía esta visión. Pablo vio que había una iglesia en Jerusalén que estaba pasando, judía, ¿no es cierto?, por judíos, la mayormente eran judíos, que estaban pasando, ¿no es cierto?, una necesidad, y Pablo fue y buscó también, ¿no es cierto?, ese socorro, buscó esa ofrenda, ¿no es cierto?, con los gentiles. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Una visión amplia la que tenía el apóstol. La ofrenda es hermosa. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué la ofrenda es hermosa? Porque es una muestra de amor. Amén. Usted cuando ofrenda está mostrando amor, ¿no es cierto? Bendito sea el nombre del Señor, que se bendiga el hermano Alejandro Muñoz, que vi que llegó, ¿no es cierto?, a la reunión. La ofrenda es hermosa porque es una muestra de amor. Estaba medio complicado yo porque dije a la hermana, lo vamos a tirar un capítulo difícil. ¿Cómo se arregló la hermana? Dije yo, ofrenda, cuando dije ofrenda, yo dije dinero, dije diezmo, y dije, se me va a complicar un poco la cosa porque yo pensaba que era más cortito, dije yo, pero tiene harto ingrediente. Pero bueno, después me di cuenta que no, diezmo no va la ofrenda tampoco, porque tampoco es una ofrenda que uno hace, la ofrenda que hacen los días domingos en el culto, sino que cuando uno habla aquí de la ofrenda, nos está hablando de una ofrenda especial. Amén. Ofrenda especial. Entonces yo dije, bueno, esa parte de los diezmos, esas cosas se lo dejo a la hermana de mí, y yo me voy con la ofrenda especial. Amén. Amén. Y se los bendiga. Amén. Versículo 1, que nos decía, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. La ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda, como dije recién, esta es una ofrenda especial. No es esa ofrenda que nosotros hacemos en los cultos, no es un diezmo,
¿no es cierto? Sino que una ofrenda especial que se iba a hacer, ¿no es cierto? Aparte de la ofrenda que ellos tenían que hacer en las congregaciones, ¿no es cierto? Es una ofrenda especial que Pablo pedía a las distintas iglesias para que pudieran, ¿no es cierto?, ir en socorro, en ayuda de la iglesia en Jerusalén. El otro punto, que dentro de esta ofrenda, todas las iglesias debían cooperar. ¿Cierto? O sea, lo mismo que Pablo les dice, ¿no es cierto?, y incluye a los corintios, también lo hizo con las distintas iglesias, ¿no es cierto?, que estaban incluso no tan cerca, ¿no es cierto?, de Jerusalén. Sino que todos los lugares donde Pablo podía estar, ¿no es cierto?, Pablo pedía esta ofrenda, y si no podía estar, lo mandaba por carta, ¿no es cierto?, como en el caso de los corintios. Amén. Entonces, al nombre del Señor. Esto implicaba que cada iglesia recogiera estos donativos en el primer día de la semana, de manera que todo estuviera listo a su llegada. ¿Amén? Eso es lo que dentro de las instrucciones que da a Pablo, ¿no es cierto? Dice el versículo 2 del capítulo 16 que estamos tratando: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue, no se recojan entonces ofrendas. O sea que estuviera todo listo para su llegada. Y también, ya que estamos hablando de esta ofrenda, ¿no es cierto?, decir que el dar era considerado un acto de adoración. Amén. Filipenses, mi hermanito, lo más rápido hoy, Filipenses 4:18. Dice, pero todo lo que he recibido y tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviaste, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Amén. Amén. Un sacrificio agradable a Dios. Hebreos 13. Y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Amén. ¿Ves? No solamente llegar y ofrendar, sino que todo tiene también un trasfondo también, ¿cierto? Versículo 2. Cada primer día de la semana. Amén. Ahí yo encontré primer día de semana, todos pensamos que es el lunes, pero en este caso es el domingo. Amén. El día domingo. Era el día que se reunía la iglesia. Yo voy a leer Hechos 27. Dice Hechos 27. Dice: el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. O sea, el primer día de la semana, reunidos los discípulos. Ya domingo era el día que se reunía la iglesia, Hechos 27. En el versículo 2 también nos dice, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. Cada uno de nosotros, o sea, todos, ¿no es cierto? Pablo esperaba que todos participaran de la ofrenda. Amén. Siendo que Corintios no era una iglesia rica. 1 Corintios 1:26 nos dice: pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios, según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que a los necios del mundo cogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo cogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Otra versión dice que no tenían mayores logros o grandes puestos de trabajo. Bueno, hermano, no es que Dios necesite nuestro dinero, porque a veces cuando hablamos de ofrenda y cosas así, uno dice, ya me están metiendo la mano en el bolsillo. ¿Has escuchado eso? Sí, yo lo escuchamos. Y no es que Dios necesite nuestro dinero. Es el dueño del oro y de la plata. Amén. El dueño de todo, las riquezas, todo le pertenece. Somos nosotros quienes necesitamos ofrendar.
Porque cuando nosotros ofrendamos, nosotros, ¿no es cierto?, somos finalmente los beneficiados. Y no estoy hablando de la prosperidad que usted ofrende uno y Dios le da dos. Amén. No, estoy hablando de eso porque uno no puede meterse en la finanza del Señor, ¿no es cierto? Porque el Señor da como Él quiere, ¿no es cierto? Así que por lo menos yo estoy por esa parte de que usted ponga 2 y el Señor pone 4, usted ponga 6 y el Señor le pone 2. No. Pero nosotros somos quienes necesitamos ofrendar. Ahora, la pregunta es la siguiente. Dentro del estudio, ¿por qué los santos, ¿no es cierto?, eran pobres en Jerusalén? Porque bajo el contexto que estamos viviendo, en los primeros 4 versículos se pedía ofrenda, ¿no es cierto?, para los creyentes santos en Jerusalén, la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando una pobreza, ¿no es cierto? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué los santos eran pobres en Jerusalén? Y bueno, hay algunas versiones, algunas cosas que nosotros vale la pena, ¿no es cierto?, mencionarlas para que también nos vamos haciendo una idea, ¿no es cierto?, en cuanto a esto. Tengo 4, pero uno, Jerusalén en los tiempos de Jesús y Pablo ya era pobre. Y había una sobrepoblación, o sea, estaba sobrepoblada. Un poco, yo mientras estudiaba esto, yo un poco decía, como Chile. De cierta forma también, de repente, nosotros, y nada contra los extranjeros, ninguna cosa así, porque no podemos, ¿no es cierto?, ser así. Pero en cierta forma nosotros teníamos una población y de repente se agrandó la población. Y muchas cosas, y los vimos sobrepoblados en muchas cosas, en muchos ámbitos, en los colegios, en los consultorios, ¿no es cierto?, en los hospitales. Entonces, de cierta forma también, una afectación así también hubo, ¿no es cierto?, en Jerusalén. O sea, aparte de la sobrepoblación, hubo un agotamiento de los recursos. Segundo ejemplo también puede ser, fueron perseguidos por su fe en Cristo, por lo cual muchos no les daban trabajo. O sea, muchos, ¿no es cierto?, judíos que escucharon a Cristo, que siguieron a Cristo, ¿no es cierto?, fueron perseguidos, la iglesia fue perseguida, entonces a muchos también no les dan trabajo. También, la iglesia nació en Pentecostés y muchos eran peregrinos. Y muchos de estos peregrinos, ¿no es cierto?, que estuvieron en Pentecostés, ¿no es cierto?, y se quedaron a vivir ahí, en Jerusalén, y se agotaron los recursos, como dije recién, ya que había que sostener al peregrino y a su familia. O sea, muchos llegaron a la fiesta, ¿no es cierto?, muchos llegaron ahí al Pentecostés, muchos fueron tocados ahí por el Señor, ¿no es cierto?, por el Espíritu Santo, y no quisieron irse, y se quedaron ahí. Entonces, ¿qué pasó? Que muchos hermanos en Cristo, ¿no es cierto?, ellos vendieron sus propiedades para poder, ¿no es cierto?, sustentar a aquellos peregrinos, y lo que tenían lo vendieron para poder entregarlo, ¿no es cierto?, para que ellos pudieran también edificar casas en ese lugar y todo. Entonces se fue allí perdiendo también un poco, ¿no es cierto?, el tema del dinero, y vino también la pobreza. Y también en Hechos 11, yo estoy en Hechos aquí, en Hechos 11, capítulo 11, versículo 27, versículo 27, dice también: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces creo que todo lo conjugó, ¿no es cierto?, a la pobreza en Jerusalén. Y yo me recordaba también, mientras veía el estudio, yo decía, qué increíble que en el capítulo anterior, que nos dijo nuestra hermana Denise, ¿no es cierto?, que fueron 2 miércoles, largos los miércoles, además tuve que preparar, leer mucho, ¿no es cierto? El apóstol nos habla de cuerpos glorificados, el hermano estuvo explicándolo, ¿no es cierto?, el tema de los cuerpos glorificados, de la resurrección de los muertos, y ahora en este capítulo nos aterriza el Señor
y a través del apóstol Pablo, ¿no es cierto?, nos aterriza y nos habla del día a día. O sea, de cómo nosotros pasamos del capítulo 15, algo extraordinario, ¿no es cierto?, que decíamos nosotros, ¿qué dice Señor? Queremos estar ahí, queremos nuestro cuerpo glorificado, cuando usted, Amén. ¿no es cierto?, cuando tengamos el encuentro, y qué lindo, y la resurrección de los muertos, ¿no es cierto?, y hablamos ese tema, y después en el capítulo que sigue, el 16, ahí nos aterriza, ¿no es cierto?, el apóstol Pablo, ¿no es cierto?, nos aterriza, y nos vamos al día a día, al tema de la ofrenda, al tema de una iglesia pobre, ¿no es cierto?, de la ayuda que tienen que hacer, ¿no es cierto?, los hermanos, y esas cosas, y llama la atención un poquito el contraste, ¿cierto?, que tuvimos en estos dos capítulos. Versículo 2 también lo dice, ¿cuánto debemos dar? Porque habla de una ofrenda, ¿cierto? Y en el versículo 2 nos dice cuánto debemos dar. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros, ¿no es cierto?, ponga aparte algo. ¿Cuánto? ¿Cuánto? ¿Cuál será la respuesta? Bueno, el mismo versículo lo dice, según haya prosperado. ¿No es cierto? Según haya prosperado. O según hayamos prosperado. Si alguien tiene por ahí Deuteronomio 16:10. 10 dice, y harás la fiesta solemne de las semanas a Jehová tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según Jehová tu Dios te hubiere bendecido. Amén. Amén. Aquí no está hablando de un diezmo, un 10%, un 20%, no. Aquí no está hablando, ¿no es cierto?, según haya prosperado. Y también, dentro del estudio, puse una reflexión también que el Señor me puso en mi corazón, que la mayoría de los creyentes no desean que su crecimiento en fe, conocimiento o amor se detenga. O sea, todos nosotros cuando hablamos de un crecimiento, queremos tener un crecimiento siempre de fe, de amor, ¿no es cierto?, de conocimiento. Todos que tenemos conocimiento queremos tener más conocimiento, lo que tenemos fe queremos tener más fe, lo que tenemos amor queremos tener más amor. Amén. Que no se detenga, que siga creciendo, ¿cierto? Sin embargo, muchos fijan el porcentaje de dinero que van a dar y lo mantienen inalterable de por vida. O sea, nosotros a veces queremos crecer en distintos ámbitos, pero a veces no nos gusta crecer en la ofrenda. Porque a veces nos fijamos un número, ¿no es cierto? Y como dije recién, como digo siempre, si no puedes decir amén, diga ay. A veces fijamos un porcentaje y decimos ya, yo mi ofrenda son 1.000 pesos. Y a lo mejor pasan los años y seguimos con los 1.000 pesos. Y el Señor me ha dado más, ¿no es cierto? Nosotros seguimos con los 1.000 pesos. Porque es algo que nosotros ya hemos fijado en nuestro corazón y lo que queremos crecer en todo ámbito, pero no queremos crecer en ese ámbito, de poder aportar más si el Señor me ha bendecido más. También, ¿no es cierto? Que el Señor nos ayude. Amén. Bueno, que el Señor nos ayude. Esto nos haga muchos amenes, pero es el tema que me tocó. Ver, la pura tesorera dice amén. A ver. Bien. Lo mantiene inalterable de por vida. Las iglesias en Macedonia, Filipos, Tesalónica y Berea aportaron dinero y de manera sacrificial. O sea, no fue fácil aportar el dinero que pudieron aportar porque también eran iglesias pobres, ¿no es cierto? Dieron más de lo que Pablo esperaba. Aunque ellos también eran pobres, querían ayudar. Dios no quiere que demos de malas ganas, ¿no es cierto? Y eso siempre hay que tenerlo presente. Si usted va a dar, tiene que ser con alegría, ¿no es cierto? Con gozo. El monto finalmente no es lo más importante. Todos dicen amén, menos la tesorera. El monto finalmente no es lo más importante, sino la actitud y el motivo que tenemos al dar. Amén. Eso es lo más importante. Dios quiere que lo hagamos como estas iglesias, por dedicación a Cristo, amor a los hermanos en la fe, la alegría de ayudar a quienes pasan necesidad, ¿no es cierto?
y por el simple hecho de que es bueno hacerlo. O sea, como esas cosas, nosotros como cristianos nos debe mover el ofrendar, ¿no es cierto? Gloria a Dios. ¿Y cómo debemos dar? Mostrando un compromiso real con la obra de Dios. Segunda Corintios, Segunda Corintios 8, del 1 al 4, dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en gran de prueba, de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Gloria a Dios. La iglesia de Macedonia le dijo a Pablo, permítenos ofrendar. Te rogamos, le dijeron al apóstol, siendo que eran iglesias que eran pobres, ¿no es cierto?, que no tenían más allá, fuerzas más allá, pero aún de la fuerza que no tenían, ¿no es cierto? Ellos con agrado, rogándole al apóstol también puede ser partícipe de esta ofrenda. Qué lindo. Amén. Qué lindo. Pese que ellos no tenían todas las comodidades, o más bien también eran pobres. Debemos dar teniendo una actitud humilde y también discreta. Amén. En 2 Corintios 9:7 nos dice que debemos dar con un corazón alegre. El propósito de la ofrenda. Porque tenía un propósito, ¿no es cierto? Amén. ¿Cuál es el propósito? Para repartirla a los santos. Miren, de los santos para los santos era la ofrenda. Ese era el recorrido. Salía de los santos de un lugar, ¿no es cierto? Y esa ofrenda llegaba a los santos de otro lugar. Entonces era de los santos para los santos. ¿Y qué se hacía con eso? Sostener la ayuda, alimentar a los más débiles, y en este caso en particular, ¿no es cierto?, era para los pobres que estaban en Jerusalén. O sea, la ofrenda vuelve a la iglesia. Y ese es el trabajo que se hace. La ofrenda, lo que se ofrenda, ¿no es cierto?, en este caso en Corintios, ¿no es cierto?, lo que se reunió de la iglesia, de los santos, llegaba y se devolvía a la iglesia nuevamente. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Quizá usted se preguntará, ¿y los de afuera? Porque ofrenda para los de la iglesia, y los de la iglesia, y los de la iglesia. Bueno, la iglesia tiene que ocuparse primeramente de la iglesia. Amén. De aquellos hermanos que están, ¿no es cierto?, de aquellos hermanos que están en el camino, de aquellos hermanos que están sufriendo, ¿no es cierto?, de aquellos hermanos que están pasando alguna dificultad, de aquellos hermanos que a veces, ¿no es cierto?, no tienen que comer. Quizás afuera tienen el gobierno, quizás afuera tienen ollas comunes, junta de vecinos, y si uno puede ayudar afuera, lo hace también, ¿no es cierto? Si ve que su hermano está, si su hermano está bien, ¿no es cierto? Y uno tiene, porque también hay que, ¿no es cierto?, hay que ayudar a que está al prójimo. Pero ¿cuál es su prójimo? Algunos dicen, porque a veces tenemos un concepto del prójimo, el prójimo es el que está, esta persona, el prójimo. Bueno, prójimo, yo una vez leí que prójimo era de próximo, o sea que está más próximo a usted. ¿Y quién está más próximo a usted? Su hermano Cristo, ¿no es cierto? Y si su hermano está bien y la congregación está bien, bueno, ahí tenemos, ¿no es cierto?, también recursos para poder ayudar de afuera. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el de afuera se aprovecha, ¿no es cierto? Se aprovecha. Vamos a la iglesia y ahí nos dan alimento. Entonces allá van por los panes y los peces, ¿no es cierto? Claro, uno tampoco lo hace juzgando, sino que uno lo hace por amor, ¿no es cierto? Y Dios verá. Amén. Pero obviamente primero tiene que estar por casa, ¿no es cierto?
que aquel hermano que está al lado suyo cantando la alabanza, levantando la mano al Señor y pasando una prueba, ¿no es cierto? Y usted puede colaborar con aquel hermano, hay que hacerlo. En cierta forma, la ofrenda se transforma en koinonía, o sea, koinonía es comunión. O sea, no es solo compartir dinero, sino un acto de amor, un interés por mi hermano que no pase necesidad. ¿No es cierto? Eso es lo lindo. Cuando nosotros ofrendamos para que el hermano, ¿no es cierto?, esté bien. Un aporte, una ayuda, ¿no es cierto?, en forma humilde, que nosotros podamos entregar, ¿no es cierto?, a aquel hermano. Así, Pablo también se lo hacía saber, ¿no es cierto?, a la iglesia de Corinto. Dios se alegra cuando uno tiene un corazón que se desprende. Aunque todo lo que tengamos, todo lo que vayamos a tener, todo es gracias al Señor. Yo he escuchado a mucha gente que a veces dice, ¿y en qué me ha ayudado Dios si todo me lo he ganado trabajando? Y muestran las manos, con estas manos, con estos pies. Yo me lo he ganado. ¿Y quién le dio el trabajo? ¿Y quién le da la salud para que usted pueda ir a trabajar? Amén. Que el Señor los bendiga. Yo le dije que esto iba a tener un poco de reflexión también. Amén. Amén. Sale la parte del predicador, así que... pero yo cumplo con mi diezmo y los domingos paso primero a ofrendar. De hecho, antes que digan ofrendar, yo ya estoy ofrendando. Y cumplo con todo lo que tengo que cumplir. Así que estoy listo. Es más, yo hasta le echo ahí de repente unas moneditas al chanchito que está adelante. No al carrito, al chanchito. O sea, yo cumplo con todo eso. Bueno, y la pregunta es, ¿y los demás necesitados? Porque eso es lo que yo estoy cumpliendo, ¿no es cierto? Con el diezmar, con ofrendar, ¿no es cierto? Pero si está mi hermano pasando una necesidad al lado mío, porque el hecho de que yo ofrendé o yo diezmé, entonces yo estoy listo y no tengo mayor compromiso con mi hermano que está, quizá ese día no tiene un plato de comida. No, que yo ya cumplí lo que tenía que cumplir. Bueno, Dios a usted le mostró que el hermano ese día no iba a almorzar. ¿Cierto? Dios a usted le mostró que el hermano de repente usted miró hacia atrás, hacia el lado, estaban orando y usted abre los ojos y ve que el hermano que está ahí tiene todos sus zapatitos despegados. Entonces voy a hablar con el pastor, entonces, para que podamos ver cómo vamos a hacer con el hermano, porque, no, pues, ¿a qué le mostró el Señor? Es que yo ya ofrendé, es que yo diezmé, yo ya... Entonces dice que estas iglesias que están acá en Macedonia, ¿no es cierto? La Madre Berea, todo eso, ellos, de Filipo, ellos incluso de lo que no tenían, ¿no es cierto?, tomaron su fuerza, ¿no es cierto?, y sorprendieron al apóstol con su ofrenda. Que el Señor los bendiga. Amén. ¿Ya? Y los demás necesitados. Hebreos 13:16, si alguien puede leerlo. Hebreos 13:16. Ya, lean. Y la hermana Andrea tiene Romanos 12:13. Hebreos 13:16 dice, y hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Amén. Amén. De esas cosas se agrada al Señor, ¿no es cierto? Hermana Andrea, Romanos 12:13. Compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Amén. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Porque a veces pensamos que nosotros estamos cumpliendo con un pago que debemos hacer, ¿no es cierto? Y estoy cumpliendo y yo estoy listo. No, a veces también el Señor nos pone en nosotros, ¿no es cierto?, algunas cosas que nosotros nos damos cuenta, y también dice que a lo mejor en forma sacrificial, a veces debemos hacerlo. Amén. Amén. Que el Señor los bendiga. Le queda poquito. En resumen, Pablo les da a los corintios estos primeros 4 versículos y nos da estos principios. 1, dijimos, propósito de la ofrenda para los santos. 2, periodo de la ofrenda, el primer día de la semana. 3, ¿quién está en el versículo 2? Cada uno de nosotros, o sea, todos debemos ofrendar. ¿Dónde debían ofrendar? En el templo, y el dinero debe quedarse en la tesorería a cargo de hombres
o mujeres, ¿no es cierto?, piadosos. Versículo 2 también, guardándolo, en la última parte, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Guardándolo. Pablo está diciendo que la ofrenda no puede ser provocada por apelaciones emocionales. ¿Amén? Vamos a una ofrenda de amor porque viene un pastor de visita y entonces usted está emocionado y dice, no, ese pastor muy bueno, muy bueno pastor, así que yo voy a dar y da. Entonces, dice que no puede estar la ofrenda sujeta a apelaciones emocionales en periodos de tiempo, sino que deben ser sistemáticas, semanas tras semanas, para tener guardado en algún caso urgente y no estar a última hora para ver si podemos juntarlo. ¿Se imagina la vergüenza? Hermano, ya pasamos la ofrenda de la iglesia, pero ahora los hermanos que pasen de nuevo a ofrendar porque lo que se ofrenda ahora va a ser de amor para el misionero. Resulta que los hermanos ya entregaron lo que tenían, no tenían nada más. Imagina la vergüenza que pasaría en la congregación ahí. A ver, ¿cuánto se reunió? Y sale el pastor y dice, hermana tesorera, ¿cuánto se reunió para el pastor que viene de visita, para el hermano que viene de visita? Bueno, pastor, 500 pesos. Uno pasaría una vergüenza, ¿cierto? Por eso Pablo también juntaba antes la ofrenda, cosa que él llegaba nomás, ¿no es cierto?, a recogerla, cosa que ya estuviera guardada y no fuera por algo, ¿no es cierto?, emocional. Versículo 3, la protección de la ofrenda. Personas aprobadas por la congregación. En la primera iglesia todo el dinero recaudado llegaba a los pies de los apóstoles. Eso pasaba en la primera iglesia, ¿no es cierto? Hechos 5.2, por ejemplo, tenemos el caso de Ananías y Zafira, ¿no es cierto?, que le llevan parte de la heredad que hayan vendido, ¿no es cierto?, y la ponen bajo los pies de los apóstoles. Así era antes. Y ahora Pablo nos dice que debe poner personas, ¿no es cierto?, piadosas, personas aprobadas por la congregación, y así como se hace en Yepi Valparaíso. Amén. Y también no habla de la persona, sino que habla de personas, o sea, más de uno. Así como se hace en Yepi Valparaíso. Los planes de Pablo. Ya terminamos esa parte de la ofrenda, ¿no es cierto? Los planes que tenía Pablo. Esto es más rápido. Versículo del 5 al 9. Vamos a ir en manta de Link, si puede leer, para que echemos el contexto. Versículo 5 al 9. Amén. Del 16. Iré a vosotros cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con vosotros, o aún pase el invierno para que vosotros me encaminéis a donde haya de ir, porque no quiero veros ahora de paso, pues espero estar con vosotros algún tiempo, si el Señor lo permite. A pesar de todo, Pablo amaba a esta iglesia. Y cuando digo a pesar de todo, era porque era una iglesia complicada, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que hicieron con Pablo, incluso algunos hablan mal de él, algunas divisiones, ¿no es cierto?, que uno eran de él, otros eran de Cefas, otros eran de Apolo, ¿no es cierto? Y no solo quería visitarlos, sino que quedarse un tiempo con ellos. O sea, yo no sé si Pablo era calvo, no sé, pero si no era calvo, yo creo que esta iglesia le hizo salir canas verdes, ¿no es cierto? Por cómo eran las preguntas y lo que hacía, y Pablo se enteraba, y Pablo quería ir a verlos, pero Pablo los amaba. Y quería pasar un tiempo con ellos. Pero el apóstol, en el versículo 7, deja claro que más que sus deseos, lo que prevalece es la voluntad del Señor. Amén. Si el Señor lo permite. Y otra gran enseñanza para nosotros. A veces nos planificamos, hermanos, para viajar, para hacer esto otro, y a veces ni nos acordamos del Señor. ¿No es cierto? A veces tenemos planes y hemos doblado nuestras rodillas para consultar al Señor si realmente es su voluntad. Amén. Bajarlo ahí pensando. Seguir pensando. Y más encima que Pablo tuvo que posponer su viaje. Porque en 2 Corintios 1:15 al 18, aquí lo tengo, 1:15 al 18, dice, con esta confianza quise ir primero a vosotros, para que tú vinieseis una segunda gracia, y por vosotros pasar a Macedonia, lo que Pablo tenía pensado en los planes, y desde Macedonia venir otra vez a vosotros, y ser encaminado por vosotros a Judea. Así que al proponerme esto, usé quizás de ligereza. Por lo que pienso hacer, lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. Bueno, ahí está el tema del viaje. Entonces, ¿qué pasó? Que los de Corintios empezaron a hablar más también de Pablo, nuevamente. Dijo que ya vi y no vino.
O sea, el sí o el no, ¿cierto? Amén. Y empezamos también a hablar más de Pablo. Podemos tener muchos planes, pero Dios debe estar primero. Que se haga su voluntad y no la mía. Amén. Amén. Hechos 16, 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Amén. Amén. A veces no tiene planes, pero el Señor, quien tiene la última palabra. Amén. Amén. Pues ese es el nombre del Señor. Dice el versículo 10, y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. ¿Amén? Dice, por tanto nadie detenga en poco, sino encaminarle en paz, para que venga a mí, porque lo espero con los hermanos. Pablo estaba preocupado de cómo los corintios recibirían a Timoteo. Y este versículo los instruye. ¿Ve cómo Pablo sigue instruyendo? Pablo sabía que en Corinto algunos hablaban mal de él, de Pablo. Lo menospreciaban, siendo Pablo. O sea, siendo Pablo, siendo como nosotros conocemos al apóstol, ¿no es cierto? Algunos igualmente en Corinto hablaban mal de él y lo menospreciaban. Entonces, imagínense, porque yo sé que Pablo se lo imaginó, que venían con el joven Timoteo, tímido y además desconocido, ¿no es cierto? Y Pablo les hace saber que a pesar de todo eso, Timoteo hace la obra del Señor como yo, dice Pablo. Amén. Igual que yo, hace la obra del Señor igual que yo. Cuando dice encaminarle en paz, en el versículo 11, eso significa proveerle todo lo que necesita para el viaje. Eso es encaminarle en paz. Hermano, también como pensamiento, no menospreciemos, a veces usamos los ojos carnales. ¿No es cierto? Los corintios no usan los ojos carnales, porque quieren ver a un joven. Entonces, a veces lo vemos con ojos carnales, ¿no es cierto? A lo que el Señor envía. Y se menosprecian. No seamos como Samuel, cuando fue a ungir, ¿no es cierto?, a David. Amén. ¿No es cierto? Que vio a los hijos, ¿no es cierto? Y vio igual de todo, y los más musculosos, con los que tienen más pinta de guerrero, no ungido, este. Y no era ninguno, sino que era aquel joven que estaba, ¿no es cierto?, ahí con la oveja. Amén. El Señor ve nuestro corazón. Así es. Y Pablo llegó a decir de Timoteo, Filipenses, hermana Andrea, Filipenses 2, de 19 al 22, y mi hermanita Denise, 1 Timoteo 1, 2. 1 Timoteo 1:2 Sí. dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Ve el concepto que tenía ahí Pablo, Timoteo? Verdadero hijo. Por la fe. Y hermana Andrea, Filipenses 2, 19 al 22. Dice, espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros. ¿El 20? 22. Dice, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como hijo al Padre ha servido conmigo en el Evangelio. Amén. Era un compañero, ¿cierto? Compañero de un hijo. No era el hijo carnal, ¿no es cierto? Pero él lo trataba como hijo. Amén. Por la dedicación también le decía, la dedicación también que tenía Timoteo también por la obra del Señor. La obra de Dios no está limitada por la edad de las personas. ¿Eh? La obra de Dios no. Usted porque lo ven joven no hay que pensar que Dios no lo va a usar. Dios usa a quien quiere. Amén. Y como quiere. Amén. Versículo 12. Apolos. Los corintios esperaban a Apolos. ¿No es cierto? Aquí en el versículo 12, versículo 12 nos dice acerca del hermano Apolos. Mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir.
por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Apolos. Los corintios esperaban a Apolo y no a un joven Timoteo, ¿no es cierto? Bueno, allí puse entre paréntesis, no todos somos iguales. A veces cada uno tiene, ¿no es cierto?, sus cosas buenas, pero el otro también tiene otras cosas buenas y así uno se va complementando. Amén. ¿No es cierto? Entonces, a veces, y eso pasa muchas veces en la iglesia, que se espera a un pastor, va a venir pastor tanto, y uno, el pastor tanto, y hasta que después llega un hermanito que dice, ¿sabes qué pastor no puedo venir? Así que, entonces no predica, porque nosotros esperamos pastor tanto. Entonces, muchas veces se da, o ya no es lo mismo. O como decía Pablo, baja la ofrenda. La ofrenda de amor, no es tan de amor, no, porque yo ya ofrendar tanto, si venía el pastor, pero un pastor maestro, apóstol, querubín, ¿no es cierto? Pero como no viene él, entonces ya este billetito azul que tenía, o este billetito medio salmón, que no se ve mucho ahora, ¿no es cierto? Ya a lo mejor este que es verdecito, un poquito más verdecito. O ya buscamos la monedita, porque ya es como decía Pablo, por eso Pablo decía que la ofrenda de amor tenía que ser antes, ¿no es cierto? Para que no pasara por las emociones. ¿Quién era Apolos? ¿Usted sabe quién era Apolos? Hechos 18:24 nos hace una pequeña reseña ahí. Hechos 18:24. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, varón elocuente, poderoso en la escritura. Amén. Él era Apolo. Entonces, en cierta forma, igual, no es que mucho decir algo contra los corintios, ¿no es cierto? Porque igual esperaban a Apolo. Apolo era... Pero Pablo también tenía, ¿no es cierto?, a Timoteo. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Pablo sentía que Apolo debía acompañar a los otros hermanos, a Timoteo y a Erasto, a Corinto. Apolo rehusó y se quedó más tiempo en Éfeso, pero Pablo respetó su convicción, o su decisión, la que tuvo, de no ir. ¿Por qué no fue? Bueno, a lo mejor tiene que evangelizar en otro lugar. O también, ¿por qué no fue? Quizás también pudo haber sido porque Apolo sabía que también la iglesia de Corinto se había dividido, ¿no es cierto? Que uno era de Pablo, otro de Cefa, otro de Apolo, entonces él a lo mejor también quería que ese fan club que tenía, ¿no es cierto?, en cierta forma, se acabara. Y no quiso ir en ese tiempo. Son especulaciones que uno puede sacar. Apolo, cuyo papel vital en la formación de la iglesia de Corintios, fue reconocido por Pablo al principio de la carta. En 1 Corintios 3:5-6, ¿no es cierto? Bueno, ahí es la parte que nos dice que uno regó, que lo suplantó, ¿no es cierto?, el crecimiento de Dios, o sea, también nombra a Apolo, ¿no es cierto?, y lo hace que también tuvo participación en la iglesia. Amén. Ya estamos terminando el versículo 13. Pablo sigue instruyendo a la iglesia de Corinto. Dice, y mismo sigue instruyendo Pablo, velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos. Amén. Amén. Velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente, esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Bueno, velad y estad firmes en la fe, eso lo sabemos bien. Lo que quizás nos puede llamar la atención un poco es portaos varonilmente. Y a veces se comete el error, pues el pastor Carlos, ¿no es cierto?, nuestro pastor Carlos, a veces sacamos de contexto algunas cosas. De hecho, yo una vez la saqué, porque uno tiende a leer portado varonilmente cuando uno un poco habla de la homosexualidad, ¿no es cierto?, de los hermanos que tienen que ser bien varones, bien, ¿no es cierto?, y a veces uno saca este versículo ahí y lo pone ahí, que en cierta forma en estos tiempos se puede usar, ¿no es cierto?, porque como un comportamiento que tiene que tener un varón cristiano, pero si lo vamos al contexto, ¿no es cierto?, va dirigido justamente a los varones, ¿no es cierto?, se exhorta a actuar como hombres, conducirse como hombres, desarrollar cosas de hombres, o desarrollarse como hombres. Pero para ver el contexto tenemos que leer 1 Corintios 13, lo yo. 1 Corintios 13, 11, donde dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre,
varón, ¿no es cierto?, hombre, dejé lo que era de niño. Amén. O sea, no tiene un contexto en cuanto a ser afeminado y esas cosas, no, sino que tiene un contexto portado varonilmente, o sea, portado como hombre, ¿no es cierto?, ya dejar de ser niño. Actuar como hombre es tener valor, coraje, fortaleza, ¿no es cierto? Actuar como hombre es una persona decidida, es una persona que no puede, ¿no es cierto?, temblar o arrancar a la primera, sino que las situaciones debemos enfrentarlas como hombre, ya no como niño, ¿no es cierto? Si viene algo que da miedo, el hijo, el niño, va a salir corriendo, llorando, ¿no es cierto?, y va a abrazar al padre para que el papá lo proteja. Pero si el papá sale corriendo antes que el niño, entonces no se está cumpliendo, ¿no es cierto?, de actuar varonilmente o como hombre, ¿no es cierto? Entonces, eso es, portado varonilmente, o sea, como hombre. Y ya llegamos a las salutaciones finales, ¿no es cierto?, del Corintios 16, donde ya nos dice: mirad, está firmes, portados varonilmente y forzados, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Hermanos, ya sabéis que la familia de Estefanas es la primicia de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. O sea, vemos un Pablo también que reconoce el trabajo también de otros, ¿no es cierto?, personajes que encontramos acá. Es bueno cuando se resalta también. Muchas veces uno hace trabajo silencioso, pero el Señor también se preocupa, ¿no es cierto?, también de lo que usted hace en silencio, ¿no es cierto?, el Señor también se lo puede devolver en público, ¿no es cierto? Y ahí el Señor también está hablando, Pablo nos está hablando de estas personas, ¿no es cierto?, que quieran registrar su nombre en la Escritura. Qué lindo, ¿no es cierto? Y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos. O sea, además los ponen como ejemplo. Y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato, de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confrontaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced, pues, a tales personas. Viendo con el Señor a uno lo pone también en alto, ¿no es cierto? No es lo que uno busca, pero sí, a veces es bueno porque también motiva a estos hombres que salían acá, ¿no es cierto?, y que también fueran reconocidos también por los corintios. Las iglesias de Asia os saludan. Las iglesias están bastante lejos de ahí, ¿no es cierto? Y los saludaban y estaban preocupados también de la situación. La iglesia de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Os saludan todos los hermanos, saludados los unos a los otros con ósculo santo, ¿no es cierto? Es un beso, ¿no es cierto?, santo en la mejilla. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. O sea, el apóstol también deja ahí su firma, ¿no es cierto? De propia mano, el que no amara al Señor Jesucristo sea anatema, o sea maldito, ¿no es cierto? El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Amén.